¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos otra vez aquí en nuestra cita de lunes a las 3:33 con el tema del lenguaje y conciencia. Mientras esperamos que se conecte alguna otra personita, vamos aquí acomodando la cámara para hacer un par de minutitos y mientras les hago el anuncio de que ya están los temas por allí. Hola, hola, ¿qué tal, Sujei? Pues vamos empezando contigo precisamente porque te lo estoy dedicando este programa con mucho cariño. Estoy muy feliz por todos tus avances que estás teniendo, así que enhorabuena. Vamos a empezar con la narrativa interna. Aunque el tema general es lenguaje y conciencia, nosotros tenemos una serie de puntos que se vienen expresando a través de estos mensajes que se les envían para que sepan cuál va a ser el contenido. Y entre los temas va a haber hoy narrativa interna, lo que es la edición, la interpretación, el poder de la palabra, lenguaje no verbal, pensamiento hablado, la voz del corazón y por último el ADN lingüístico. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Antes de definir lo que es... Sujei, gracias por el corazoncito y las flores. Antes de definir lo que es la narrativa interna, quiero recordarles algo que ya habíamos visto en alguna otra charla y se refiere a esta parte de que nosotros somos seres integrados de un conjunto de otras especies, es decir, no somos una unidad es simple, no somos una unidad indivisible, sino que tenemos diferentes componentes dentro de nosotros. Y estos componentes van a tener una influencia en lo que nosotros pensamos, hacemos e incluso lo que estamos verbalizando. Ahora bien, hay que definir cuando un sentido es interno y cuando otro es externo para poder hacer ese switch entre lo que está sucediendo en el exterior y lo que pasa dentro. Nosotros tenemos sentidos que son orgánicos, es decir, un sentido que básicamente es público, que lo podemos compartir con las demás personas. Cuando nosotros escuchamos una canción y hay varias personas en el lugar, todos podemos escuchar ese mismo sonido. Ese es un sentido de nuestros órganos que están recibiendo toda esta información a través de los receptores. Ahora, tenemos otro tipo de receptores internos con el que escuchamos la voz interior. Este sonido se puede decir que es privado, ya que nosotros, aunque estemos en presencia de otras personas, cada quien tiene su propio diálogo que se reserva para su propia intimidad y que los demás no podrían escucharlos a menos de que tuvieran desarrolladas algunas capacidades especiales que, aunque todas las tenemos, no necesariamente las tenemos activas. Pero para no desviarnos del punto, vamos a regresar a esto, que es un sentido de escucha interna. Ahora bien, vamos a situarnos en este punto que es trascendental para comprender este tema. Aunque el pensamiento que ha llegado a nosotros, a Occidente, a través de las instituciones educativas, es de enlazar nuestra identidad con el pensamiento. Tenemos al gran expositor Descartes, que él enuncia que primero piensa y luego existe. Entonces, este pensamiento hablado que nosotros vamos escuchando, en realidad está asociado a nosotros, a lo que somos, por esta corriente filosófica y no por lo que somos de manera natural. No tiene que ver con nuestra propia construcción del ser. Por eso es que estamos haciendo esta división. Una vez aclarado esto, vamos a ver que nosotros, en lugar de ser esa narrativa, somos quien está escuchando la narrativa, que se va dando por sí sola. Y hay maneras de comprobarlo. Se los voy a poner súper simple. A veces nosotros podemos identificarnos con cosas que estamos viviendo porque nuestros sentidos nos hacen percibirlas como algo muy tangible. Sin embargo, es así. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que no somos emociones, porque si fuéramos la emoción y cambiáramos de estado de ánimo, dejaríamos de ser nosotros. Nosotros no somos el pensamiento, porque si fuéramos pensamiento, al cambiar de ideas, al cambiar de creencias, entonces dejaríamos de ser nosotros mismos.
Si nosotros fuésemos nuestra historia, al cambiar de actividades, al cambiar de espacio, al cambiar completamente lo que estuvimos viviendo anteriormente y transformar nuestra vida en una siguiente etapa, entonces quiere decir que tampoco somos los actos que creamos ni tampoco las cosas que nos van sucediendo. Ahora, ¿qué hay de común en todas estas situaciones? Lo que nos acompaña en cualquiera de estos ejemplos es quien escucha, quien observa esas emociones, quien observa esas actitudes, quien observa esa historia, quien escucha ese diálogo interior. Esa es nuestra esencia y nuestra esencia puede registrar diferentes tipos de voces. Y con esto quiero ser muy clara, porque en algún momento lo he platicado con gente que tiende a la psicología o tiene ciertos estudios de psicología, y esto no es una psicosis ni tampoco es un brote esquizofrénico. Aquí el punto es saber qué voces podemos escuchar, cómo y por qué. Nosotros tenemos internamente, dentro de nuestros circuitos interiores, un sistema de registro que lo que hace para nosotros es como modular los diálogos para que todos escuchen con la misma voz, no necesariamente la misma entonación y la misma narrativa, sino que es una especie de micrófono donde quien desea tomar la palabra la toma, y esto se da porque nosotros tenemos alojados en nuestro cuerpo, en todas partes, dentro de nuestra boca, principalmente en el ano y en el intestino. Son como las zonas de mayor diversidad en cuanto a especies. Todas estas especies que son microbiota tienen una influencia en nosotros y van a hablar con nosotros. ¿Qué es lo que nos van a decir? Nos van a pedir alimento. Ahora, ¿qué tipo de alimento nos van a solicitar? Pues simplemente los que favorezcan el crecimiento y desarrollo de su especie. Tenemos que, por ejemplo, de las 250 especies residentes en la boca, más las que vienen de la gastronomía, hay algunas que se alimentan de azúcares, como la cándida. La cándida se encuentra extendida en todo el cuerpo y la podemos tener moderada. Sin embargo, cuando esta población se expande, lo que va a hacer es que va a empezar a darnos pensamientos que nos causen angustia, ansiedad, molestias generales. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa necesidad de comer harina, de comer algo que vaya a hacer que este bichito se multiplique. Entonces, si nosotros aprendemos a ubicar que esos pensamientos que estamos escuchando van a tener un matiz que nos va a llevar a accionar hacia un campo determinado, hacia seleccionar una acción, hacia seleccionar un tipo de alimento, nosotros vamos a poder identificar qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros. Otro de los bichitos, de los muchos que hay, puede estar solicitando azúcares, porque los azúcares generan un círculo vicioso que nos va a hacer que comes el azúcar, te calmas un poquito, cambia tu narrativa interna mientras estás comiendo azúcar, empiezas a sentir como este estado de tranquilidad, de pacificación, que es muy volátil. Una vez se termina la ingesta, entonces vuelve a venir un diálogo de temor, de preocupación, es como una especie de narrativa catastrófica. Y eso lo que nos va a hacer es que tengamos necesidad de volver a recurrir al azúcar. Entonces, si ya vimos que cada microorganismo que nos habita, ya sea en nuestro sistema digestivo o en alguno de nuestros órganos, va a tener una influencia sobre lo que estamos pensando, sobre lo que estamos sintiendo, entonces vamos a poder moderar las conductas de estos pequeños habitantes. Más o menos eso es lo que hace la Tierra con nosotros cuando ya hemos hecho tantos desmanes en el entorno que envía un huracán o un terremoto o algo así. Solo que nosotros, en vez de enviar ese huracán como tal, lo que hacemos es respirar, y con la respiración barremos un montón de microorganismos que ya no necesitamos.
En lugar de un terremoto así como los que hemos visto que sacuden y quiebran los edificios y los derrumban, nosotros lo que vamos a tener es como una ruptura de creencias y patrones limitantes que van a desquebrajar los asentamientos de estos microorganismos y va a haber una serie de bajas que nos permitan entrar en un estado de conciencia más elevado. Si van saliendo preguntas, háganmelas por favor, porque yo estoy viendo aquí su hate y yo a veces asumo que lo que estoy diciendo es súper claro, porque como es un tema que me encanta, hay que recordar que nosotros somos como un iceberg, tenemos un pedacito, un pedacito que sacamos afuera y un montón que está dentro, que podemos dar por hecho que es de dominio público y no necesariamente es así, sobre todo en la manera de expresar. Entonces, si me apoyan a avisarme cuando requiera ser más clara o poner un ejemplo más estructurado, por favor, háganmelo saber. A mí me encanta que me corrijan. Siento que es una oportunidad que tengo pues para mejorar o para atender un área que no he visto. Dice, cierto, me dan ganas de comer pan dulce. Increíble, subí de peso. Fíjense que suele suceder porque estos microorganismos lo que hacen es que generan como una barrera de contención. Esa contención es la que protege nuestra psique y nosotros no somos la psique. O sea, el sistema de protección tiene que ver con las creencias, con los programas, con las heridas no resueltas. Entonces es por eso que están haciendo esta parte, están teniendo su desarrollo, se están expandiendo. Digamos que están creando sus ciudades. No las hacen con cemento y ladrillo como nosotros, las hacen con sustancias, por ejemplo, con tejido adiposo, con lo que... con queratina, depende. Por ejemplo, la cándida, según escuché a una persona que estaba dando una conferencia sobre cómo se ve, decía que la cándida generaba en el intestino una pared que es parecido al caparazón, al exoesqueleto de las cucarachas, así de dura y de resistente, y que ese tipo de sustancias generan una permeabilidad intestinal. Lo que hace es que nuestras emociones se revuelvan todas. Por eso a veces es difícil ubicar qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo y dónde, porque ya hay una mezcla constante de toda esta efervescencia que nos puede producir un solo evento, porque aparte las emociones no vienen solas, vienen en grupo y primero hay que clasificarlas, separarlas, darles su lugar, atenderlas de una por una y entonces sí, ya vamos a estar listos para que ese suceso se integra a nosotros como parte de la experiencia, ya como sabiduría y no como una queja, un lamento o algún síntoma. Muy bien. Entonces, retomando todo este detalle de la voz interior, ya vimos que cada microorganismo va a tener su voz, pero no solamente los microorganismos van a tener su voz o su espacio en ese micrófono interno para ser escuchados, también nuestros órganos. Entonces, lo que nuestros órganos van a solicitar va a ser alimento específico. Digamos que cada uno de los órganos va a necesitar un tipo de nutrientes especial, por eso cada alimento nos soporta algo distinto. Nosotros lo podemos ver a través de los colores, por ejemplo en la fruta, van a tener diferentes componentes, las frutas que sean amarillas, de las rojas, las verdes, las azules, etc. Entonces, cada uno de los órganos va a necesitar fortalecerse. Si nuestros órganos no están fuertes, va a haber una inestabilidad emocional y esa inestabilidad emocional va a cambiar el diálogo precisamente porque en lugar de estar escuchando nuestro cuerpo, vamos a estar escuchando estos parásitos que se están alimentando de nuestra energía. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para dejar de estar alimentando estos bichitos? Lo primero es identificar que no somos el pensamiento, que lo estamos escuchando. Una vez que ya lo identificamos, vamos a poder frenarlo. Es muy fácil frenar el pensamiento y es difícil a la vez. Entonces, es un juego de contraste. ¿Cómo lo podemos frenar de manera inmediata? Focalizando nuestra atención en algo. Puede ser la respiración. Si bien es cierto que el diálogo está de manera constante y que la respiración puede darse de manera involuntaria,
En el preciso momento donde nosotros empezamos a prestar atención a la respiración, a percibir cómo está ingresando el aire, cómo expande nuestros pulmones, en ese momento el pensamiento no tiene cabida, el pensamiento se disuelve. De los elementos que hay con los que estamos construidos nosotros, del agua, el aire, la tierra, el fuego y el éter, el pensamiento está representado por el aire, por lo tanto lo podemos gobernar a través del aire, nosotros lo podemos exhalar el pensamiento. Y ahí, con el pensamiento podemos exhalar también historias no resueltas. Esto es fascinante porque el diálogo es, la palabra es pensamiento hablado. Entonces, si nosotros tenemos un diálogo que es pensamiento, nosotros podemos sacarlo al momento de hablar o al momento de exhalar. Esto sucede porque cuando nosotros tenemos comprimido un recuerdo alojado en alguna parte de nuestro cuerpo, nosotros podemos situar nuestra atención ahí y podemos sentirlo a profundidad y arrojarlo en una exhalación profunda. Esas técnicas se ven en muchas disciplinas y en muchas filosofías de diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, los pranayamas, tenemos las respiraciones holotrópicas, tenemos las respiraciones de los toltecas. En todas las culturas madre, en todas las culturas iniciáticas, hay formas de respirar para balancear el pensamiento, para poder amoldar ese diálogo interno. Ahora, ese diálogo interno necesita entrenamiento. O sea, sí se puede estar acomodando. Y si lo hacemos de manera progresiva es más fácil. Fíjense bien, nosotros cuando aprendemos a leer y escribir, aprendemos solamente una vez. Ese proceso nos lleva un cierto tiempo. O sea, cuando nosotros ingresamos en la primaria, empezamos a hacer bolitas y palitos para hacer como las estructuras de las letras y empezamos a pronunciar las primeras vocales, las primeras consonantes, luego las vamos juntando, luego vamos haciendo sílabas y luego empezamos a construir oraciones simples y nos vamos pasando algo muy complejo. Exactamente ese es el proceso que vamos a seguir para empezar a modular el diálogo interno. Primero estar viendo cuáles son esas bolitas y palitos, cuáles son esas ideas básicas que se repiten con frecuencia. Luego, cómo vamos a construir las primeras sílabas o oraciones, vamos a amoldar eso que estamos escuchando de manera automática en algo que nosotros deseemos. Es decir, cuando venga un pensamiento es observarlo, ver cuál estructura tiene y luego darle una intención, decir, a ver, la intención que tengo es mejorar, sentirme más tranquilo, estar más saludable. ¿Cómo este pensamiento puede tomar una forma que realmente me beneficie, que me aporte algo, que me dé estabilidad? En ese entendido, lo que podemos hacer es recoger esa energía del pensamiento porque nosotros lo podemos hacer en cualquier momento. Esto es una cuestión de voluntad y es bastante simple porque el pensamiento obedece a nuestra voluntad cuando nosotros hemos desarrollado la voluntad de manera intencional. Entonces, si ya tenemos lo más necesario, que es determinación, tenemos las ganas de hacerlo, el cuerpo nos va a ayudar a gestionar toda esa energía. Entonces, si le damos la instrucción de que recoja toda esa energía del pensamiento y nosotros decidimos transformarla en algo distinto, eso es lo que va a hacer que nuestro cuerpo se adapte a la nueva forma. Para hacerlo más gráfico, llega un pensamiento que diga, no sé, como el síndrome del impostor, que nos dice, no es suficiente, no lo estás haciendo bien, no te va a salir, etc. Eso es muy común. El síndrome del impostor está muy generalizado. En ese momento, tomamos esa energía y le vamos a preguntar a este diálogo, ok, no vamos a discutir con ellos, sin embargo le vamos a preguntar cómo podría esto ser mejor, de qué manera este diálogo podría favorecerme, cuál es la contraparte, cuál es el polo opuesto de esta información. En ese momento, nuestra mente, la única opción que va a tener es darnos una respuesta. Si la respuesta nos satisface, nos podemos quedar con ella. Y si no, podemos escalarlo un poquito más. Decir, a ver, de este síndrome de impostor,
donde está habiendo una crítica constante, esa crítica que puede ser nociva, que puede ser destructiva, ¿cómo me la puedes transformar en un diálogo que sea impulsor de mis objetivos, de mis metas, en un diálogo que me motive a hacer las cosas de una mejor manera? Entonces nuestra mente solita va a hacer como una especie de escaneo de... Hay un campo unificado en que todos estamos conectados, y de ese escaneo que haga nos va a empezar a traer estas pistas o esta información para que nosotros podamos seleccionar. Si ya nuestro diálogo regresó con una indicación de que la manera en que vamos a progresar en esta crítica de lo nocivo a lo constructivo, es decir, ok, quiere decir que si hacemos tal o cual cosa, nos vamos a sentir mejor, y empezamos a accionar en base a eso. Por ejemplo, si dentro de ese diálogo donde había una situación de sabotaje, encontramos cuál es la pista, cuál era el atore, en ese momento lo vamos a poder retirar de una manera muy amorosa. Vamos a poder decir, ok, mira, lo que estaba interrumpiendo el flujo de esta energía es que había un miedo de por medio. Entonces vamos a ver cuál es la raíz de ese miedo, si está en la alimentación, si está en los hábitos, si está en la creencia, si está en el entorno. La mente lo encuentra, lo ubica y dice, ok, es que el entorno no favorecía, había crítica de parte de los demás, entonces esa crítica se estaba filtrando al interior, y precisamente por eso ese diálogo que parecía propio estaba reflejando las voces de los padres o de los abuelos, donde había una queja constante y no se permitía un avance, y cuando una persona quería romper ese patrón, volvían otra vez las críticas. Entonces ya se ubica ese miedo o esa situación y ya puede ser liberada. Entonces, por eso es bien necesario que nosotros, cuando estamos escuchando el diálogo interno, revisemos de dónde viene. Si el diálogo interno es propio, si viene del corazón, nosotros lo vamos a poder identificar rápidamente, porque va a ser más calmo, va a ser sereno, va a ser tranquilo y nos va a favorecer, nos va a dar opciones, nos va a dar alternativas de solución. Si no nos está ofreciendo ninguna solución, hay que preguntarle de dónde viene, de quién es portavoz. Si puede ser de un parásito o son de voces que nosotros estamos captando desde el exterior, de creencias, pueden venir de la televisión, de la música, de lo que leemos, etc. Eso es bien necesario hacerlo todo el tiempo para poder empezar a modular la voz interior, porque si no la dirigimos, entonces va a ser en vez de hacer una sinfonía, va a ser un escándalo en nosotros y va a generar muchísimo desorden. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos la facultad de editar y de preguntar, porque como nuestra energía nos pertenece, nosotros podemos retomarla en el momento que nos plazca. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, hay un detalle que se me hace súper importante. Nosotros, cuando estamos escuchando un diálogo de otra persona, no solamente lo estamos escuchando en el afuera, también lo estamos poniendo dentro de nosotros. Y si las personas que estamos escuchando tienen queja constante, tienen preocupaciones constantes, eso va a sembrar en nosotros ese tipo de diálogo. Entonces, si nosotros queremos hacer una edición, en el primer paso podemos empezar a hacer como una especie de filtro de qué es lo que sí queremos para nosotros y de qué es lo que queremos dejar fuera. El ambiente puede ser una condicionante, sin embargo, llega un punto donde uno empieza a seleccionar lo que quiere tener dentro de sí para estar escuchando o para estar idealizando o ideando, porque son diferentes estas situaciones. De manera que ya lo que mencionan los demás puede pasar, no necesariamente desapercibido, pero podemos hacer un corte entre lo que les pertenece como limitaciones y lo que nos corresponde. Hay un ejercicio de magia que a mí me gusta mucho hacer cuando estoy escuchando a una persona
que está teniendo una narrativa muy negativa, lo que hacemos es un corte. Y los cortes generalmente puedes hacer nada más tocando tus polos energéticos, que sería el eléctrico y el magnético, ya sea con las manos o los pies, y puede ser incluso con un dedo, que es hacer un corte. Y yo suelo hacerlo como en la muñeca, como cortar, y cuando cortas una vez es como, si tú quieres tener esta idea, te regreso esa energía. Y si nosotros queremos cortarlo para nosotros y para nuestros hijos y los que vendrán, normalmente lo hacemos en numerología con 3 veces. Así de simple. Entonces, en ocasiones la gente me pregunta que estoy escuchando a alguien y me dice, no, es que está difícil y yo estoy cortando. Y luego me dice, no, es que la economía, yo estoy cortando. Es que la política, yo estoy cortando. Y es que esto y es que lo otro. Entonces, hay un detalle que vemos sobre el diálogo interno dentro de los estudios de la toltequidad, que tiene que ver con la gestión de los inframundos. Los inframundos, a diferencia de la concepción cristiana, son estados de conciencia, y hay un estado de conciencia que es donde hay flechas y somos cazados por estas flechas. Esas flechas son narrativas internas de imposibilidad. Todo lo que nos haga creer que eso que deseamos no es posible o es inalcanzable es mentira. Son esas flechas que no nos pertenecen, que son o de parásitos energéticos o que provienen de creencias limitantes o que provienen del ambiente, que pudimos haber agarrado de los comerciales, de la tele, de las novelas, del Netflix, de donde sea. El punto es que no corresponden a nuestra propia naturaleza y lo que hacen es que nos alejan de nuestro ser. Por eso es importante estar siempre haciendo un chequeo de la narrativa del diálogo interno y preguntarse qué es realmente propio y qué es lo que viene del exterior. Y si viene del exterior, ¿lo quiero dentro de mí? ¿O prefiero darle salida y construir mi propia voz de acuerdo a lo que quiero expresar como persona? El poder de la palabra ha sido y es al día de hoy, desde mi óptica, uno de los privilegios del ser humano que tiene como una mayor relevancia en cuanto a la construcción de la realidad, porque las palabras no solamente nos sirven para comunicarnos con el exterior, nosotros estamos dando órdenes constantemente. Cuando nosotros ponemos en orden el exterior, no, el interior, perdón, no solamente estamos dando un orden de colocar cada cosa en su lugar, sino estamos dictando instrucciones de qué es lo que queremos y cómo queremos hacerlo. Porque, y lo vamos a ver al final, nuestro ADN es lingüístico, es decir, nosotros incorporamos información a través de las ideas y a través de lo que nosotros estamos captando con nuestros sentidos y los vamos a interiorizar en forma de lenguaje. Entonces, la variabilidad del lenguaje y la potencialidad de comunicar lo que nosotros estemos sintiendo, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros temores, todo lo que nosotros queramos comunicar, eso es lo que va a, digamos, modular nuestra calidad de vida. Porque también nos va a dar acceso al mundo material en todas sus formas. Si un niño que está pequeñito, su lenguaje llega hasta mamá, papá, entonces tratar de comunicarse con ese bebé implica un esfuerzo mayor para el adulto, donde tiene que identificar y tratar de adivinar qué es lo que el bebé quiere. Y aunque parece algo que está alejado de nosotros por nuestras edades, realmente esto sucede con bastante frecuencia en la vida adulta, puesto que si no aprendimos desde la infancia temprana a expresar qué es lo que necesitamos, qué nos gusta, cómo nos gusta, pues después se vuelve como un poquito complejo. Veo con frecuencia esta situación, especialmente cuando hago servicios de medicina estética, y es muy común que cuando estoy atendiendo a una persona y pasa en diferentes rangos de edad, de 30 a 40, y más si está de más edad la persona, digamos una mujer entre 50 y 60, de repente tiene como esta resistencia a verbalizar qué es lo que quiere y qué es lo que le gusta, como si hubiera algo que le imposibilitara decir
quiero esto. Y esa situación obedece a la manera que nos vamos construyendo socialmente con el lenguaje. Entonces, poder decir qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, es sumamente necesario para que nuestro diálogo interno vaya formándose de una manera muy clara, muy simple, más directa. Y si nosotros podemos hacer ese pequeño ejercicio de manera continua, todo nuestro mundo se va a transformar tremendamente, porque los problemas que hay entre personas no son por desinterés, no son por falta de amor, son por una comunicación que está distorsionada, son una comunicación incompleta. A veces podemos querer, no sé, flores. Y en vez de decir quiero flores, queremos que el otro adivine, y como el otro no puede escuchar nuestro lenguaje interno, pues no se va a enterar de las cosas a menos de que las pronunciemos. Y si las pronunciamos, es importante que seleccionemos las palabras adecuadas para que lleguen, porque la selección de palabras tiene que ver con la estructura energética. Y lo vamos a ver de una manera muy fácil. Fíjense bien. ¿Quieren hacer un ejercicio? A ver, pónganme aquí si quieren saber un ejercicio de poder personal para saber si nuestro lenguaje está manteniendo nuestra energía o si el lenguaje está generando fugas energéticas. A ver, si me ponen aquí una manita levantada, vamos a hacer esta pequeña observación del lenguaje. Ya vi uno por ahí. Ok, miren, fíjense muy bien. Vamos a percibir la diferencia. Vamos a pronunciar lo siguiente. Vamos a pronunciar... Claro que sí, claro que sí, Sugei. Vamos a decir, tengo que levantarme temprano. Eso tiene una carga energética. Ahora vamos a modular esa expresión. Vamos a decir, quiero levantarme temprano. Tiene otra forma energética. Ahora vamos a decir, deseo levantarme temprano. Tiene otra forma energética. Y si decimos voy a levantarme temprano, tiene otra forma energética. ¿Qué hace que una tenga más energía que la otra? Pues es muy simple. Si yo digo tengo, ya es una imposición, ya se siente pesado, ya se siente una carga, ya se siente algo que el cuerpo no nos quiere dar energía porque lo percibe como una amenaza, como una dificultad, como algo que nos causa resistencia. Entonces, si nosotros decimos quiero, estamos partiendo de un deseo propio, de un deseo personal. Si nosotros ya lo expresamos como deseo, quiere decir que ya involucramos dentro de esa necesidad, que ya le dedicamos ideación, que ya le dedicamos como a construir la visualización de eso que estamos deseando. Por lo tanto, el cuerpo nos empieza a generar más y más energía para alcanzar eso que queremos. Y cuando decimos voy hacer esto o voy a levantarme temprano, el cuerpo asume que ya se hizo, el deseo de alguna manera está realizado por sí solo y que tiene la energía suficiente para llevarlo a cabo, porque tanto la palabra como la compresión energética nos da el poder de hacer esa acción. Entonces, por eso es bien importante. Les voy a poner, además de este ejemplo, para que lo hagan en constancia en su casa. Cada vez que realmente deseen algo, para pasar del dicho al hecho, vamos a modular. En vez de decir tengo, lo podemos cambiar por un quiero, o en vez de decir tengo que, podemos decir voy a hacer, y de esa manera se van a ir empoderando. Otra manera de revisar cuánto poder personal tiene nuestro lenguaje es cuando empezamos a hablar de las circunstancias externas y de las otras personas con un me antepuesto. Esta persona me dijo, me hizo. Si nosotros estamos diciendo me, quiere decir que nosotros estamos aquí como un borreguito, y este borreguito lo que hace es que va a hacer lo que le indiquen, ¿no? Le van a trazar un curso y pues no va a tener alternativa, puesto que no tiene tampoco la voluntad. Entonces, para retomar ese poder personal, lo que hay que hacer es suprimir ese me y cambiarlo por la acción.
Si nosotros decimos el otro me hace, el sujeto de acción es el otro, lo que implica es que el otro tiene poder y nosotros no. Entonces, para retomar ese poder, es decir, cuando la otra persona hace esto, yo elijo sentirme de tal manera. Cuando tú llegas tarde, yo me siento irrespetada y preferiría que llegaras más temprano. Ese tipo de oraciones nos va a dar un mayor poder personal porque vamos a estar utilizando el lenguaje tanto externo como el interno para afianzarnos en nuestra propia esencia, para empoderarnos. Recuerden que el poder de la palabra ha sido tan grande que lo hemos venido usando desde siempre para crear realidad a través de decretos, de afirmaciones, para encontrar información a través de los cuestionamientos. Y hay uno que a mí me gusta mucho y se los quiero compartir. Ya ven que luego se ponen muy de moda esto de las afirmaciones y de repente uno está haciendo ahí oraciones y dicen, es que no está sucediendo lo que yo estoy articulando con mis palabras. Eso puede ser. Ajá, dice, eso es lo que comentaste y sí, lo llevé a cabo para tener una mejor comunicación. Pues muy bien, qué bueno, de eso se trata, de estar poniendo estas herramientas en práctica. Entonces les estaba comentando de que nosotros podemos hacer afirmaciones, sin embargo estas afirmaciones puede que no se cumplan. Hay diferentes situaciones por las que pudieran no estarse realizando como se debiera, y es porque si el mensaje no es claro, ahí ya hay una interrupción de la comunicación. Otra sería que entre el pensar y el sentir hubiera una diferencia, entonces si no hay congruencia, pues tampoco no se resuelve. Y una manera de hacerlo muy muy sencillo es que en vez de hacer una afirmación, hacer afirmaciones, que sería preguntas. Y la pregunta, en vez de decir, no sé, tengo una economía próspera y abundante, que es una de las que son más populares en línea, ¿no? Ya sea en los memes y todas estas talleres virtuales que se dan. Entonces, ¿cómo podemos convertir esa afirmación en una pregunta? Y sería, por ejemplo, universo, ¿de qué manera podría ser más abundante y próspero según mi situación actual, según mis condiciones de vida, etcétera? Y encargarnos de estar receptivos a que cuando lleguen esas ideas, a cuando lleguen esas informaciones, poder captarlas y poderlas hacer exactamente lo que nos comentó nuestra compañera Sujei aquí con su mensaje, es de ponerlas en práctica. Si recibimos información y no la estamos poniendo en práctica, eso es como traer una mochila que la vamos llenando de libros y libros y libros sin leer y que se va haciendo cada vez más y más pesada. Una de las razones por las que conviene ir integrando cada cosa que uno va aprendiendo es porque todo lo que nosotros registramos en forma de sabiduría hace nuestra vida más sencilla. Y tenemos que el conocimiento, digamos que el conocimiento es un primer nivel. Este nivel está aquí, ¿no? Tenemos el conocimiento. Pero para expandir ese conocimiento hay que generar una práctica. Entonces, si nosotros lo ponemos en el cuerpo y lo llevamos a cabo, entonces vamos a tener un siguiente nivel, que es una perspectiva ampliada de sabiduría, porque ya sabemos cómo funciona y lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces ya vamos a poder comprender la dinámica y vamos a poder también compartir ese conocimiento. Ahora, que si no lo estamos llevando a nuestro día a día, esa información empieza a generar síntomas, empieza a cansar, porque es como una ceguera autoimpuesta. Si uno ve una situación y no hace algo al respecto, eso va a causar un conflicto interno mayor que cuando se tenía una total ignorancia de esa situación. Y todo eso va a tener una influencia tremenda en nuestro diálogo interno. Entonces, el diálogo interno, cuando se intoxica de demasiada información, lo que empieza a hacer es unas fabulosas mentiras, de esas que se las cree uno porque se las narra muy bonito. Entonces, una manera en que nos vamos a empezar a engañar en caso de que el diálogo interno esté intoxicado es con el sabotaje. Cuando empezamos a tener unas conversaciones que en vez de que nos favorezcan y nos den paz y que nos den tranquilidad, nos den salud o nos den una mejor economía y relaciones más sanas, este tipo de diálogo lo que va a hacer es que va a ir en contra de nosotros mismos.
Y eso pasa porque nuestro camino de vida ya está trazado. Y cuando nosotros nos salimos del camino, así como en las carreteras que tienen así para que hagan ruido y te despiertes, esos conflictos que se generan son precisamente para llamar nuestra atención y regresarnos a la vía. Y además de tener un diálogo interno propio, nosotros tenemos una manera de expresar ese diálogo interno a través de la gesticulación. La mayor parte, si no es que todo el lenguaje no verbal está expresando qué es lo que está sucediendo adentro. Por eso es que podemos leer el cuerpo y te podemos leer la gesticulación. Y cuando nosotros escuchamos con palabras un argumento y el lenguaje corporal nos dice otra cosa, le creemos al cuerpo. Y eso lo hacemos todos. ¿Por qué le creemos al cuerpo? Porque el cuerpo habla lenguaje interno. Si algo nos molesta, entonces el cuerpo se retrae, hace gestos, hace expresiones que nos dan indicaciones de qué hay en la interioridad, y eso es el lenguaje no verbal. Es la expresión de lo que está sucediendo que no se puede poner en palabras, pero se puede dar en mensajes visuales. ¿Qué les parece hasta aquí? Ya vamos por la recta final, y antes de concluir quiero hablarles de algo que se me hace súper valioso, que tiene que ver con el ADN. En muchas ocasiones, cuando estamos en estas pláticas, les empiezo a mencionar el ADN, porque a mí me encanta la ingeniería genética y el ser humano es un ingeniero genético de manera empírica. Lo que hacemos nosotros cuando queremos cambiar nuestra estructura. ¡Marta! ¡Qué gusto! Tenía rato que no te miraba. ¡Qué gusto verte, Marta Graciela! Miren, nuestro ADN tiene la propiedad de que nosotros tenemos todos los componentes que existen en la naturaleza. Si se fijan, entre las plantas, así como entre especies, hay una cierta correspondencia. Y esa correspondencia la vimos, es más, vimos vimos la estructura de la hemoglobina en comparación con la clorofila, para que nos diéramos cuenta cómo hay cierta actividad de simetría entre el reino vegetal y el reino animal. Entonces, en los vegetales nosotros vamos a ver replicadas formas de orejas, formas de ojos, formas de labios, formas de manos, todo eso lo vamos a ver. Y en los animales nosotros vamos a ver formas de hojas, vamos a ver formas de flores, en las mariposas, en los insectos. Quiere decir que nosotros estamos hechos no solamente de los mismos elementos, sino que compartimos ciertas geometrías, ciertas estructuras. Entonces, dentro de estas estructuras, nuestro ADN es tan amplio, es tan vasto, que contiene la información para crear cualquier organismo vivo en este planeta. No para el exterior, solamente de este pedacito. Entonces, si nosotros hacemos una comparativa entre el ADN de un ser humano y una mosca, nos vamos a dar cuenta que comparten el 98% de la información. Y hay genes que van a estar prendidos y apagados. Y como son una cantidad ingente de genes, necesitamos cambiar muchos genes para poder que empiecen a percibirse o que empiecen a notarse. ¿Cómo cambiamos nuestro ADN? Con nuestros hábitos, con nuestra ingesta y principalmente con nuestro diálogo interno. ¿Por qué con el diálogo interno? Más que con el diálogo externo, es muy simple. Si nosotros estamos leyendo, por ejemplo, si nosotros tenemos un libro, nosotros queremos leer más rápido, una manera de avanzar aceleradamente es no tener que generar ese sonido, porque nos toma cierto tiempo, hay una cierta limitación para que podamos expresar un número de palabras. En cambio, si el diálogo interno, que es sumamente acelerado, puede avanzar más rápido, no tiene que detenerse a verbalizar. Entonces, la mayor parte de nuestra comunicación es por diálogo no verbalizado. Por eso es que tiene tanta influencia. Entonces, lo que hacemos nosotros al estar pensando es que agarramos nuestro ADN y estamos jugando con él.
lo tenemos abierto y empezamos a tener ideas y esas ideas se van incrustando ahí. Son esos eslabones de esa escalera que es una espiral en ascenso. Si nosotros le estamos dando un diálogo que sea sanador, que sea reparador, nuestro ADN lo que va a hacer es que va a empezar a brillar. Y brilla porque va a tener más energía. Y si tiene más energía, lo que va a hacer es que se va a liberar de tóxicos, se va a liberar de situaciones no deseadas y nosotros vamos a empezar a reestructurarnos. Si nosotros estamos haciendo este ejercicio constante de hablarnos bonito, de apapacharnos, de decirnos cosas constructivas, nuestro cuerpo va a empezar a soltar, ¿qué les gusta? Diabetes, problemas cardíacos, problemas digestivos, porque todas estas situaciones, todo el camino espiritual tiene que ver con el cuerpo. O sea, todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo es parte del desarrollo de nuestra espiritualidad. Y nuestra espiritualidad consiste no solamente en que nos conozcamos a nosotros mismos, sino que construyamos un ser humano digamos, más elevado del que teníamos como base, es decir, que nos vayamos mejorando constantemente. Para eso tenemos el diálogo, porque con el diálogo nosotros podemos darle las órdenes al cuerpo y al exterior de qué es lo que queremos que suceda. Entonces, dependiendo de la selección de palabras que nosotros estemos utilizando, nuestro ADN va a tener más elementos para trabajar con ellos, va a tener como más lucecitas encendidas. Mientras más reducido sea el vocabulario, nosotros vamos a tener menos posibilidades de construcción, y lo que implica tener menos posibilidades de construcción es menos acceso a los recursos. Fíjense bien. Cuando una persona no está capacitada para explicar qué es lo que necesita, es menos probable que lo consiga. Entonces, si una persona tiene 100 palabras en todo su vocabulario, difícilmente va a poder expresar todas sus necesidades. En cambio, si en lugar de 100 tuviera 500, pues podría ser más preciso al momento de estar comunicándose. Y si en vez de 500 tuviéramos 60,000, pues sería mucho más sencillo. Y nosotros adquirimos más o menos 60,000 palabras para cuando nosotros andamos alrededor de 1 año, 2 años. Parece que son muchas, pero en realidad no son tantas. O sea, es un lenguaje muy, muy básico. Y cuando nosotros empezamos a captar nuevas palabras, también estamos generando nuevos caminos sinápticos, porque nuestro lenguaje lo que hace es que activa todos los circuitos cerebrales. Y nosotros tenemos que las neuronas son como una ramificación, así como un tipo árbol, que se va a comunicar con otra neurona con descargas eléctricas, porque no hay un contacto físico directo, sino que hay una emanación de un rayo energético que se enlaza y hace un camino, y esta se une a otra y eso hace un camino, hace una red. Entonces, si nuestra red de ideas y nuestra red de comunicación se amplifica, esto nos permite que nosotros podamos construir una mejor realidad, porque vamos a tener más opciones. Nos vamos a dar cuenta de que hay pocas opciones cuando nosotros tenemos un problema y solamente tenemos una idea. Y si nosotros estamos viendo que solamente hay una idea, una posible solución, una posible manera de abordarlo, quiere decir que está muy restringido nuestro lenguaje y que es momento de ampliarlo e incorporar nuevos vocablos, nuevas formas de pensar, quizás leer más, quizás investigar, quizás estudiar, incorporar más información. A medida que vayamos haciendo esto, que vayamos incorporando otras formas de pensar, en lugar de tener una opción, vamos a tener 2 o 3 opciones. Y si nosotros nos damos permiso de seguir cultivándonos, va a llegar un momento que vamos a tener un abanico de posibilidades. Y se presenta una situación, y en vez de percibirla con dificultad, con dolor, como si fuera una problemática, entonces ya lo vamos a ver como un evento que requiere ciertas acciones para resolverse y ya está. Pasas la página y no pasó nada, ni perdemos piso, ni la tranquilidad, ni la calma. Un ejemplo sencillo es que una persona
que ha cultivado su interioridad, si se le poncha una llanta cuando va en el camino, no lo percibe como un drama, no es un evento superior. Cuando hay un pobre desarrollo interno, parece que las cosas que nos suceden son sumamente importantes y no es así, no son cosas tan graves. No son tan importantes en relación de que hay cosas que son más significativas, como los vínculos, como el ser y estar para nosotros mismos, como el conocernos, como el tener un cuerpo sano, como cultivar nuestra mente. Esas cosas llegan a ser más relevantes cuando nosotros empezamos a buscar en nuestra interioridad. Y cuando una persona que se ha cultivado puede tener una problemática, ya no la padece, ya no la sufre, ya lo que hace es empezar a revisar dentro de todas las herramientas que ha adquirido en su vida, sea en terapia, sea en conferencias, charlas o lo que sea, dice, ok, de todo esto que exploré, ¿qué me sirve para este momento? Entonces el diálogo interno empieza a arrojarnos información, porque este diálogo se construye no solamente con el lenguaje y las palabras, sino con la memoria. La memoria es la que va recabando todo el aprendizaje, es la que nos va a decir, mira, aprendiste esto, independientemente si lo aprendimos hace un día, hace un mes, hace un año, hace una década, el cuerpo nos va a traer esas herramientas que tengamos guardadas. Esa es la sabiduría de la que estábamos hablando hace un momento, cuando mencionaba que el conocimiento tenía otra forma de expansión, que es cuando ya llevamos las cosas a la práctica. Y pues de esa manera tan sencilla de identificar el diálogo, de buscar la solución o alternativa, de poner esa alternativa en práctica, es la manera en que nosotros vamos a estar cambiando nuestro ADN, y junto con ello también va a estar cambiando la manera en que verbalizamos en nuestro interior, que es lo que estamos escuchando en nuestro adentro. Y a medida que ese discernimiento se va construyendo, también nuestro lenguaje corporal, también nuestra expresión genética y también nuestros hábitos se van a modular. Y junto con ello va a haber una transición tanto en las relaciones, con quién nos juntamos, qué tipo de trabajo tenemos, la forma de nuestra economía, la vivienda, o sea, va a haber un cambio general. Todo lo que nosotros estemos modulando en el interior, sí o sí, inevitablemente e invariablemente se va a expresar en nuestro exterior con los objetos, las personas y las situaciones con las que tengamos contacto, porque nosotros somos como el que orquesta lo que está pasando. Nosotros, esa es nuestra esencia es de dar orden, y si nosotros estamos dando orden, las cosas se van a acomodar bien bonito, y todos podemos hacerlo. Esto no se tiene que tener así como un don especial, todos tenemos el don. No tenemos que haber hecho así como un camino iniciático súper largo, cualquiera lo puede hacer en cualquier momento, nada más es cuestión de práctica y poner atención. ¿Es esto que estoy escuchando me beneficia o no me beneficia? Y si no me beneficia, ¿le quiero dedicar más tiempo? ¿Le quiero dedicar más tiempo a ese pensamiento? ¿Le quiero dedicar más tiempo a ese diálogo? Y preguntarnos, ¿qué es lo que sí me gustaría escuchar? ¿Cómo me hablaría una persona que me ame? ¿Cómo me hablaría alguien que está disfrutando cuando a mí me va bien? ¿Cómo me hablaría esa persona? Y ese es el tipo de diálogo que requerimos desarrollar a nuestro interior. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece la práctica de un diálogo interno más amoroso con nosotros mismos? Aquí está viendo a Marta y a Sujei. Pues sí, chicas y chicos, porque luego me ven en diferido y luego me mandan mensajes sobre el tema. Con esta idea de darnos permiso de modular nuestro diálogo interno y ver la importancia de nuestras palabras,
Vamos a cerrar esta charla del día de hoy y nos vamos a ver para el próximo miércoles. Igual las citas siempre son a las 3:33, ya saben. Si tienen preguntas, igual me las mandan. Y pues ha sido un placer coincidir con ustedes, estar aquí. Y vamos a tener más, porque si nosotros tomáramos simplemente el lenguaje y la construcción del lenguaje, porque hubo cosas que no vimos, para no entrar en polémica, pero les voy a pasar un detallito bien breve para que vean que sí se puede como extender a ramificar todo el conocimiento. Si nosotros empezamos a hablar de política del lenguaje, sería bueno, y ahorita no quise hacer un programa de eso porque habría mucho debate, la manera en que se construyen los discursos políticos, la manera en que se construyen las legislaturas tienen que ver con cómo orientan nuestra energía para que tomemos una u otra decisión. Estoy viendo una persona que da clases de oratoria y habla que cuando nosotros tenemos una expresión abierta, los mensajes son bien recibidos. Y cuando nosotros no queremos que asocien un mensaje nocivo con nosotros, lo que hacen es cerrar la corporalidad. Asimismo, la selección de palabras que se utilizan hace que la gente elija entre una u otra opción. Hay una persona que a mí me fascina y el día de hoy quise regalarme ese libro. Es de Carmen Huertas, que dice que no venimos del latín, es una lingüista. Y me encanta su manera de hablar del lenguaje porque ella hace una investigación profunda para despolitizar el lenguaje en relación a las ideologías de género. Y ella menciona algo que se los voy a decir de una vez antes de cerrar. Ella menciona que no hay palabras en femenino y masculino. Sí, esas son como las licencias que se toman hoy en día para tener una postura en relación a lo que queremos obtener de los demás. Entonces, ella menciona que las palabras cuando terminan en O hablan de un conjunto que es un conjunto relativamente pequeño. Y cuando las palabras terminan en A, es un conjunto mucho más amplio, es incluyente. Entonces, por ejemplo, en huerto, un huerto es más pequeño que una huerta, que es más grande. Entonces, menciona que cada uno de los caracteres tiene significante por sí mismo y que son una construcción de ideogramas y que esta información, si nosotros los empezáramos a revelar, íbamos a poder tener mucho más poder sobre nuestro diálogo porque sabríamos cuál es la simbología que estamos utilizando para modular el medio. Recuerden que desde siempre ha habido hechizos y los hechizos eran construcciones de palabras. Desde siempre ha habido decretos que hace un rey, quiere formular una ley, entonces hace un decreto, es una orden que sí o sí se va a cumplir independientemente de las circunstancias. Entonces, los invito a investigar un poquito más a profundidad sobre el lenguaje y qué es lo que hace dentro de nosotros. Aquí estamos viendo como una probadita, estamos viendo como el hilo que podemos tomar nosotros la punta de la hebra para dirigirnos al tema que más nos interese, que más nos mueva. En este caso, la charla fue en torno a cómo podemos modular nuestro lenguaje no verbal, que tiene que ver con la gesticulación al momento de estar teniendo un diálogo interno y sobre todo sobre cómo nosotros podemos frenar ese diálogo interno al exhalar o trabajarlo con la respiración y también cómo podemos hacerle para transformar ese diálogo interno tomando lo ya preexistente y editándolo para que nos dé el resultado que nosotros estamos buscando. Así que con esto vamos a cerrar. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su atención y recuerden compartir esta información. Hasta la próxima. Bye bye. Bye, Sugei. Es un verdadero placer escucharte y te agradezco mucho el que compartas esto. Muy interesante. La elegancia del lenguaje en la primera persona facilita la comunicación con todos, solo que debemos, déjame ponerle a leer más porque no alcanzo a ver el resto. Ok. Solo que debemos de tener cuidado, como bien dices.
Ah, sí, de eso se trata. Mira, el lenguaje es una manera de expresar amor bien bella, porque cuando nosotros estamos seleccionando nuestras palabras, también estamos seleccionando nuestro resultado. Esta lingüista que les mencioné, Carmen Huertas, ella habla de que realmente el mensaje no existe, porque si el mensaje fuera uno, todos recibiríamos el mismo mensaje. Sin embargo, cada quien interpreta algo distinto. Así que nosotros vamos a estar entregando una parte de nuestro ser con la selección de nuestras palabras, y si nosotros cuidamos la manera en que tratamos al otro, al mismo tiempo estamos cuidando lo que está pasando dentro de nosotros. Así que hasta la próxima y gracias por sus mensajes.